Bienvenidos a este tercer podcast sobre cultura jurídica. La finalidad principal de estos podcasts es contribuir a enaltecer y fomentar la cultura de la ciencia del derecho. Y hemos estado desarrollando un tema que me parece de gran importancia y de actualidad, que es sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Para ello hemos establecido un contexto jurídico, y es que Colombia ha reconocido una serie de tratados internacionales. Resaltemos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Comité o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención ha dado surgimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pacto, por su parte, ha dado surgimiento al Comité de Derechos Humanos. Y el contexto jurídico se circunscribe en que estos organismos tienen competencia en el contexto del Estado colombiano para resolver asuntos sometidos por ciudadanos colombianos cuando consideran que se le han violado por parte del Estado algunos de los derechos reconocidos en ese catálogo o catálogos internacionales sobre derechos humanos. De manera que estos organismos se pronuncian, y al pronunciarse, al tomar una decisión, esa decisión tendría que ser cumplida por el Estado colombiano. Pero en nuestro contexto interno se han presentado posiciones indistintas frente al cumplimiento de esas decisiones internacionales. De manera que he dicho que no hay en Colombia univocidad en el cumplimiento de decisiones emitidas a favor de un individuo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por parte del Comité de Derechos Humanos. Y entonces eso me ha llevado a plantear, resaltando unos casos paradigmáticos, como fue o como es el caso de Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como fue o como es el caso de Manuel Francisco Becerra Barney ante el Comité de Derechos Humanos, en donde en los dos casos se ha determinado una vulneración por parte del Estado colombiano a derechos reconocidos en catálogos internacionales. Entonces ese contexto jurídico, esos casos paradigmáticos, me han llevado a manifestar una tesis que parte de dos supuestos. El primero es que existe en Colombia una amplia apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hay unas normas a lo largo y ancho de nuestra Constitución que remiten, hacen un reenvío, una remisión, una apertura a catálogos internacionales, a principios internacionales, pero en relación a las cláusulas de recepción, que son las que permiten incorporar esas obligaciones, tanto las principales como las derivadas, se ha presentado una ausencia, desde mi parecer, digámoslo así, absoluta. Y frente a esa primera tesis, pues en un segundo podcast mencioné que la Ley 288 de 1996, que pareciera ser una norma de incorporación o que permite la incorporación de obligaciones internacionales, lejos de corresponder a ello, lo que representa es la posibilidad de expulsar decisiones internacionales. Porque el primer paso para que se pueda cumplir una decisión de la comisión o del comité dentro de ese procedimiento establecido en la Ley 288
de 1996 es que un comité de ministros determine si están los supuestos de hecho y de derecho para cumplir esa decisión. Es decir, de alguna manera, que nuestro orden jurídico interno, un comité de ministros, determine la validez de la decisión internacional. Entonces yo digo, eso no debe ser así. Esa norma lo que está permitiendo es que se expulse, porque si no se tiene el concepto favorable de ese comité de ministros, no se puede proceder a darle cumplimiento a la decisión internacional. Bueno, esa es una crítica que planteé en el segundo podcast. Ahora bien, la segunda tesis o el segundo presupuesto de la tesis, y es que en Colombia no se ha establecido un modelo o concepción jurídica adecuada para comprender, para entender las relaciones que existen entre el derecho internacional y el derecho interno. Y a este punto, a esta segunda consideración de mi tesis o segundo presupuesto, es que quiero hacer referencia en este podcast. Entonces ya he resaltado lo que hemos venido desarrollando a manera de resumen. Entonces quedemos en que existe unas formas en que se pueden apreciar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Esas formas, esas visiones corresponden a diferentes escuelas o teorías. Y entonces quiero resaltar en este tercer podcast cuáles son las teorías principales. Y en esencia son dos. Una que se denomina la escuela o teoría dualista, el dualismo como tal, y la otra que se denomina escuela o teoría monista. Estas dos refiriendo a la manera de entender e interpretar las relaciones que se presentan entre el derecho internacional y el derecho interno. Muy bien, empecemos entonces con la teoría dualista, la concepción del dualismo. La persona precursora de esta teoría fue el alemán, profesor de Derecho en Berlín, Karl Heinrich Triepel. ¿Y qué ha manifestado este autor frente a la teoría del dualismo? Ha manifestado que el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos completamente diferentes. Esto es que son autónomos e independientes entre sí. Siguiendo la definición que trae la palabra dualismo la Real Academia de la Lengua, digamos en sentido figurado, extrayendo esa esencia de la definición, uno encuentra que hace referencia a la existencia de principios, a la existencia de dos principios que tratan de explicar el universo o la naturaleza de las cosas, los dos de manera muy diferente, con plena independencia, con plena autonomía. Y entonces en esa línea va la teoría de Karl Triepel. Es decir, el derecho internacional es una estructura normativa que corresponde a un sistema jurídico que es muy diferente en todos sus aspectos con el derecho interno que corresponde a otro sistema normativo. Y frente a los cuales no existe relación ni posibilidad de intromisión entre ellos. No existe ningún tipo de relación. Por lo tanto, si no existe ningún tipo de relación, entonces ahí no se presenta ninguna tensión entre normas jurídicas. No hay conflicto entre normas jurídicas. Eso diría entonces el concepto del dualismo. Resalta entonces la coexistencia de dos sistemas jurídicos.
y muy especialmente que en estos sistemas jurídicos no existe unidad entre los sistemas. No hay univocidad, sino más bien simultaneidad. Cada uno con sus propias características. Cada uno con sus propias normas, con sus propios organismos. Muy bien. Estos sistemas, menciona la teoría dualista, se distinguen muy especialmente, como lo refiere el profesor español Manuel Díez de Velasco, que se distinguen especialmente porque tienen un proceso de formación distinta, ¿sí? La formación del derecho internacional es en razón a la voluntad de los estados que se ponen de acuerdo y generan tratados internacionales, ¿sí? La formación del derecho interno es en relación al Estado como poder omnímodo absoluto a través de una rama legislativa, Congreso de la República, que depende su formación de la misma concepción de Estado, mientras esto en el derecho interno, mientras en el derecho internacional depende de la puesta en acuerdo y en escena de los diferentes estados. Entonces esa es una característica diferenciadora de estos dos sistemas. Otra característica que los diferencia, las fuentes. Existen diferentes fuentes del derecho para hacer referencia al derecho internacional. La fuente es o son los tratados, los convenios internacionales, la costumbre internacional principalmente. Mientras en el derecho interno la fuente es la constitución política y las leyes. Sí, ahí hay una diferencia. Ahora bien, también se diferencian en cuanto a su contenido. Las relaciones que regula. El derecho internacional regula relaciones entre los estados, diría la teoría dualista, mientras que el derecho interno regula las relaciones del Estado y sus administrados o sus súbditos, si así se quiere mirar esa relación. Entonces hay unas diferencias entre los sistemas en cuanto, repito, al proceso de formación, las fuentes del derecho y el contenido, es decir, las relaciones que regula. Muy bien, mencionemos una cita de un autor español que se denomina Pastor Ridruejo, un profesor español, abro comillas, refiriéndose a la concepción de Triepel, abro comillas, dice lo siguiente: en la concepción de Triepel, el dualismo arranca de dos premisas. La primera es que el derecho internacional y el derecho interno tienen diferentes fuentes. La segunda es que regulan relaciones diversas en cuanto a que el primero rige la que tiene lugar entre estados y la segunda las que se desarrollan entre individuos o entre el Estado y sus súbditos. Y la conclusión primordial que de estas premisas obtiene el dualismo es que las normas internacionales son irrelevantes en los ordenamientos internos, necesitando para su aplicación en ellos de un acto especial de recepción. Derecho internacional y derechos internos se conciben, así como órdenes diversos, separados e independientes. Entonces, es importante mencionar, de acuerdo a la cita, que debemos entender la concepción dualista en el sentido de considerar el derecho interno y el derecho internacional como dos sistemas completamente independientes, en donde el derecho internacional no sirve de fuente de validez, y esto es muy importante resaltarlo, el tema de la validez no sirve de fuente de validez
del derecho interno. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna comunicación, porque el derecho internacional es independiente y no se mete dentro del derecho interno, por lo menos así en esta primera visión del dualismo. Ahora, de la misma forma el derecho internacional el derecho interno tampoco sería fuente del derecho internacional, sería fuente de validez, de ninguna manera. El derecho interno no es fuente de validez del derecho internacional. De tal manera que no se predica en esa relación una incorporación automática de las obligaciones internacionales al derecho interno. Por la misma independencia, porque el derecho internacional no sería fuente de validez del derecho interno. Las normas del derecho internacional pueden coincidir con normas del derecho interno, pero no significa ello que sea el derecho internacional el que le da validez a esas normas del derecho interno. Y de esta manera, para que se intente buscar algún tipo de relación, tiene que proceder sí o sí una cláusula de recepción que cree la norma jurídica tal cual está establecida en el derecho internacional. Pero como el derecho internacional no es fuente de validez del derecho interno, se debe entender que el derecho internacional se está aplicando en ese orden interno, pero es porque hay una norma del derecho interno que así lo establece. Hay una simultaneidad y en este caso, presentándose la recepción, pues hay una coincidencia de normas. Entonces, esa apreciación dualista lleva a considerar a los teóricos que se inclinan por este postulado, a que no se predica ningún tipo de tensión en el orden jurídico interno en relación con el derecho internacional, que no habría entonces conflicto alguno. Pero desde mi punto de vista es obvio que esto no es así, porque esta teoría genera la posibilidad de conflictos jurídicos, incluso insolubles, porque se puede predicar una incompatibilidad entre normas del derecho interno y normas del derecho internacional que no tendrán solución, porque una cosa es lo que dice el derecho interno y otra cosa, independiente de autónomo según la teoría, es lo que diría el derecho internacional. Y ahí, desde la realidad, no desde el discurso teórico, hay conflictos, más aún en una sociedad contemporánea. Esta es una teoría que se implementa a finales del siglo XIX, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay un contexto, una visión diferente de lo que era el derecho internacional. De manera precisa se habla del derecho internacional clásico. Muy bien. Entonces, estos son los aspectos esenciales de la teoría dualista. Repito, a manera de resumen, entiende la relación del derecho internacional y el derecho interno de manera independiente, autónoma, entre dos sistemas que no guardan univocidad, que no tienen jerarquía, de los cuales no se predica unidad. Por lo tanto, no hay una incorporación automática del derecho internacional. Por lo tanto, el derecho internacional no sirve de criterio de validez en el derecho interno. Para que valga, debe haber una coincidencia de normas, pero vale es por la creación de la norma jurídica en el derecho interno y no porque el derecho internacional lo haya determinado hacia la obligatoriedad o hacia la funcionalidad de un Estado, sino porque el mismo Estado creó una norma con unas características similares a las establecidas en el orden internacional.
hay esa independencia. Dicen entonces los teóricos que no se predica en este sistema conflictos normativos ni tampoco tensión alguna entre las normas jurídicas. Muy bien, esta es la teoría o los aspectos generales del dualismo. Ahora bien, la otra teoría es el monismo. La teoría monista o concepción monista fue planteada por el profesor austriaco Hans Kelsen y es, por así decirlo, la antípoda del dualismo. ¿Qué establece esta teoría? De manera muy general, que el derecho interno y el derecho internacional corresponden a un único sistema normativo. Y este sistema normativo representa univocidad y consistencia entre sus normas. Entonces aquí ya no se habla de que estamos en presencia de dos sistemas jurídicos, el sistema interno y el sistema internacional, sino que estamos en presencia de un unívoco sistema jurídico que incluye una serie de normas de diferente orden, de diferentes localidades, de diferentes sectores, de diferentes regiones, de diferente jerarquía. En esta univocidad del sistema jurídico, como característica esencial, lo plantea Kelsen, es la existencia de fuentes del derecho con jerarquía. De ahí que nosotros escuchemos hablar de la pirámide de Hans Kelsen. Esta diversidad de órdenes normativos se logran unificar y se posibilita su armonía gracias a la jerarquía de las fuentes. Y si hay un conflicto entre normas de diferente jerarquía, pues desde luego que esa antinomia jurídica se resuelve haciendo prevalecer la norma de mayor jerarquía. Entonces, ahí está la armonía. En este sistema jurídico, en razón a la jerarquía, el derecho internacional sí representa validez del orden interno. Es un criterio de validez. Y cuando uno revisa la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, pues se encuentra la lógica de este autor en el sentido que él considera el sistema jurídico como un orden encadenado, compuesto por una serie de normas que tienen una jerarquía encadenadas hacia una norma hipotética fundamental que presupone la validez de todo el sistema. Hay una norma que es la cúspide. Y entonces para Hans Kelsen, la cúspide está en el ius cogens, la cúspide está también en esas normas del derecho internacional de los derechos humanos. Recordemos que el ius cogens son esas normas de carácter imperativas reconocidas por todos los estados civilizados del mundo y que no se pueden incumplir. Porque si se llega a incumplir una norma de estas y se genera una acción u otra norma, esa norma se considera inválida, de pleno derecho. Eso está incluso en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que define la norma jurídica. Y entonces me parece importante que leamos qué dice el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en lo relativo a esa norma jurídica. Dice el artículo 53, tratados que están en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general, ius cogens. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados, en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
Ahí entonces tenemos que en la cúspide estaría el ius cogens y Kelsen va más allá, el derecho internacional de los derechos humanos. Kelsen en edad madura se inclina por que la norma hipotética fundamental está en ese reconocimiento del derecho internacional. Y esa norma le da entonces validez a todo el cuerpo del sistema jurídico, incluyendo el orden interno, incluyendo el orden internacional, porque desde allá irradia todo el esplendor del sistema jurídico. Por lo tanto, entonces, la jerarquía de las fuentes permite la armonía y permite que en caso de antinomia se solucione con la posibilidad de anular una norma que vaya en contra de una norma superior. En ese sistema encadenado, uno resalta en términos de Kelsen dos principios: el principio estático y el principio dinámico. El principio estático supone la existencia de normas válidas cuando el contenido de una norma coincide con el contenido y la autorización que da una norma superior, o mejor dicho, la norma suprema, la norma presupuesta, que es esa norma hipotética fundamental. Entonces, una norma que sale a la luz es válida o tiene esa concepción de validez porque guarda sintonía en su contenido con una norma superior. Por eso entonces se presupone la validez de esa norma. Ese sería el principio estático que menciona Kelsen. Y el principio dinámico hace referencia a la producción de la norma. Y entonces dice, una norma se entiende válida porque fue creada por una autoridad que tiene competencia y de acuerdo a un procedimiento establecido por un sistema encadenado de normas superiores, por una norma fundamental hipotética que le dio competencia a esa autoridad para que mediante un procedimiento emitiera esas normas. Entonces, como la está emitiendo una autoridad que tiene esa competencia y esa competencia se la da una norma superior, entonces se presupone la validez de las normas que emiten. Obviamente, esa norma que se emite también tendría que tener o guardar sintonía en su contenido con normas superiores para seguir el principio estático. Pero entonces el principio dinámico hace referencia a la autoridad y al procedimiento que se tiene. Y entonces uno podría encontrar, el Congreso de la República está facultado por la Constitución Política para expedir normas. Se entiende entonces que la validez se presupone de las normas que expide el Congreso de la República. ¿Sí? Digamos que ese sería un aspecto del principio dinámico. Pero si yo analizo el principio estático, tengo que ver si el contenido de la norma que emite el Congreso de la República guarda sintonía con el contenido de las normas superiores, con el contenido de la norma que rige todo el sistema jurídico, que sería la norma hipotética fundamental, que es una norma presupuesta, que le da armonía al sistema. Y dentro de esas normas, dentro de las de mayor jerarquía, está el derecho internacional de los derechos humanos, de tal forma que la incorporación en esa lógica podría, o es, mejor dicho, automática, por la validez, por la univocidad del sistema y la jerarquía de sus fuentes. Eso da lugar a una incorporación automática, en los términos también que mencionaba un discípulo de Kelsen, Alfred Bedrooks, ¿sí? Pero citemos a Kelsen para conocer de manera precisa qué es lo que manifiesta con relación a esta teoría. Entonces Kelsen dice lo siguiente, abro comillas: de este modo, el orden jurídico internacional solo tiene un significado como parte de un orden jurídico universal que comprende también a todos los órdenes jurídicos nacionales. El análisis nos llevó además a la conclusión que el orden jurídico internacional determina la esfera de validez personal, territorial y temporal de los órdenes jurídicos nacionales, haciendo posible así la coexistencia de diferentes estados. Por último, hemos visto
que el orden jurídico internacional limita la esfera de validez de los órdenes jurídicos nacionales al someterlos a cierta regulación de sus propias materias, que de otras maneras podrían ser arbitrariamente arregladas por el Estado interesado. Se observa el análisis precedente que, desde el punto de vista del derecho internacional, es desde donde se comprende su conexión con el derecho nacional y, por lo tanto, con un orden jurídico universal, cierro comillas. Un orden jurídico universal donde la validez la determina una jerarquía que está en cabeza del derecho internacional de los derechos humanos, incluso la validez misma de los estados. Y entonces esto hace consistente, esto hace armónico y esto genera que si se presentan situaciones de antinomias jurídicas sean solubles, se puedan solucionar. ¿Cómo? A través de la anulabilidad, a través de la posibilidad de anular una norma jurídica cuando vaya en contra de una norma de mayor jerarquía. Mientras que el sistema dualista no permite eso, porque dice que no hay conflictos, no reconoce la existencia de conflictos, porque una cosa es el derecho internacional y una cosa el derecho interno. Entonces una cosa puede decir el derecho interno sobre un tema y otra el derecho internacional, pero esa concepción dualista menciona que ahí no se predica un conflicto, cuando la práctica nos da a entender que sí se predican conflictos. Pero bueno, esas críticas que se le pueden hacer al dualismo, como efectivamente lo hace Kelsen, las trataré en un podcast más adelante. Yo diría que el siguiente podcast, el podcast número 4, lo voy a desarrollar dando a conocer las críticas al dualismo. Kelsen es posterior a Triepel. Kelsen se ubica más ya en el siglo XX, cuando la sociedad internacional tiene un giro y aparecen diferentes actores. ¿Sí? Entonces hay una crítica profunda de Kelsen al dualismo, porque el dualismo, según estos teóricos, no permiten comprender y entender en debida forma la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Y entonces es importante resaltar el tema de la validez, porque una cosa es la validez y otra cosa es la eficacia. Porque el mismo Kelsen dice, ojo, que nosotros entendemos que el derecho internacional es incompleto. Entonces, puede pasar que se requieran unas normas que incorporen obligaciones internacionales, pero estas normas se incorporan no es para reconocerle validez al derecho internacional, no. Es porque el orden interno puede sugerir que para poder cumplir una decisión de parte de los tribunales o de parte de las autoridades, se requiera una cláusula general que incorpore estas obligaciones y las convierta en derecho interno. Pero eso no significa que le esté reconociendo desde este entendimiento validez, sino que le reconozco que tiene que haber un procedimiento para darle cumplimiento a estas decisiones o especialmente las decisiones derivadas, pero se entiende dentro del mismo sistema. Por eso yo digo, la incorporación es automática, ya está incorporada, cúmplala, no la quieren cumplir. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de cláusulas de recepción adecuado, pues entonces la acción de tutela. Pero este entendimiento de la acción de tutela es si nosotros nos inclinamos por un modelo monista del derecho internacional. ¿Sí? Entonces miren esa diferencia. El dualismo me dice el derecho internacional y el derecho interno no se parecen en nada. Son dos sistemas jurídicos diferentes. Por lo tanto, no hay en el dualismo una incorporación automática. Por lo tanto, el derecho internacional no sirve de criterio de validez al derecho interno, porque son sistemas autónomos e independientes. Si yo quiero traer esa idea o norma del derecho internacional al derecho interno, tendría que crear derecho. Y ese derecho que estoy creando, Estado, está dándole validez. No está dándole validez entonces el derecho internacional en ese criterio del dualismo. Tendría yo que crear una norma que guarde similitud, pero así como guarda similitud con el derecho internacional, puede que no. Y si eso pasa,
que no guarde similitud, pues ahí no estamos en presencia de antinomias jurídicas, diría el dualismo. ¿Por qué? Porque son sistemas independientes. Cuando en la práctica uno encuentra entonces que sí, porque puede haber un conflicto de normas y según este sistema, pues ahí no se presentaría ningún tipo de solución porque las dos normas serían válidas. Así digan lo contrario, así haya una contradicción o antinomia de normas jurídicas. Las dos normas son válidas. Una es válida en el derecho internacional y otra es válida en el derecho interno, así digan lo contrario. Entonces ahí creo yo que hay una incongruencia en ese planteamiento del dualismo que no tiene ni tendría solución. La única solución que uno le encuentra es dentro de la concepción, que es la apreciación. Es como, por así decirlo, unas gafas que me permiten entender esa relación del derecho internacional y el derecho interno. Y la única solución está entonces en el monismo que plantea Kelsen. Ahí están entonces esas diferencias puntuales que van en torno a la validez. La validez se distingue de la eficacia, porque como lo dije, Kelsen en el monismo dice, para la eficacia, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales, pueda que se requiera transformar en derecho, pero eso no significa que no se le esté dando validez en el orden jurídico interno, porque de hecho es el derecho internacional el que determina la validez. Establezca usted un procedimiento para incorporar esas normas en derecho interno y se dé cumplimiento, pero sí o sí tendría que establecerlo desde esa concepción monista. En Colombia estamos viendo que el Consejo de Estado está abriendo camino para que nosotros nos inclinemos por la concepción o teoría del monismo. ¿Cuándo uno visibiliza ello? Cuando el Consejo de Estado aplica de manera continua el control de convencionalidad en sus diferentes decisiones. Ahora, parece también que la Corte Constitucional tiene otra postura, una postura más bien dualista. Parece también que ese orden hasta el momento interno, dadas las condiciones de la Ley 288 de 1996, parece querer inclinarse por un dualismo, que es un sistema o concepción, desde mi punto de vista, anacrónico, que ya no se implementa y que no logra explicar las nuevas relaciones que han surgido en el derecho internacional contemporáneo. Y que el que más garantiza el respeto irrestricto por los derechos humanos es la concepción monista en los términos de Kelsen y tal como lo está desarrollando con mucho tino, me parece a mí, el Consejo de Estado. Entonces, quería compartirles a todos ustedes, o quiero dejarles planteados, estas dos teorías, monismo de Hans Kelsen, dualismo de Cartier-Bell, que intentan explicar las relaciones del derecho internacional y el derecho interno. Más adelante me voy a referir a las críticas que se suscitan en contra del dualismo. Y también hay que mencionar que dentro de estas dos teorías, el monismo internacional y el dualismo, hay unas posiciones intermedias, hay unos modelos contemporáneos que también intentan explicar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, y que también serán objeto de descripción y análisis en este podcast sobre cultura jurídica. Y también conviene agregarle algo que me hacía falta mencionar sobre el monismo, y es que el monismo tiene dos vertientes, ¿no? Una es la vertiente constitucional, que se denomina monismo constitucional, que dice que la norma hipotética fundamental está en cabeza de la constitución política. Muy bien, dentro de un único sistema.
Y otro tipo del monismo es el monismo internacional, que es el que Kelsen consideró ya en edad madura, que era que la norma hipotética fundamental radica en el derecho internacional de los derechos humanos, en el ius cogens, ¿sí? Que de alguna manera se complementan. Kelsen lo hace más extenso cuando habla de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces distingamos esos del monismo, un monismo internacional y un monismo constitucional. Pero bueno, esas serían también algunas derivaciones que explicaré en los siguientes podcasts sobre estas teorías que intentan explicar esta relación. Así que muchas gracias por escucharme y espero que nos volvamos a encontrar en el próximo podcast, que como les dije, desarrollaré las críticas que se tienen al dualismo como teoría para entender las relaciones del derecho internacional y el derecho interno. Muchas gracias por escucharme.